Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amados hermanos y amigos del mundo entero. Les está hablando su servidor, el pastor Norán Aponte, desde Venezuela, estado Táchira, y desde la iglesia cristiana se le ha concedido vestirse de lino fino. Amados amigos y hermanos, hoy tengo una maravillosa palabra para ustedes. Continuando con las parábolas, hoy tenemos la parábola de los dos deudores, el siervo despiadado. En este mundo caído nos estamos lastimando unos a otros. Se ha perdido la confianza, las relaciones casi destruidas y los deseos por alcanzar logros son insatisfechos. Esta es la razón por la cual en esta parábola describe la necesidad tanto de perdonar a los demás como de ser perdonados por ellos. Cuando estudiamos esta parábola encontramos el abundante perdón de Dios, que cambia la forma en que vivimos y mantenemos una relación con el Padre y las personas que nos rodean. Así que vamos a estar leyendo, hermanos, tomando en cuenta esta primicia que acabo de leer. En Mateo 18, desde el versículo 23 en adelante, la palabra de Dios dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Señor amado, te pido que esta palabra llegue al corazón de los amigos que están escuchando y de aquellos hermanos en Cristo, aquellos que te han recibido como su único y suficiente Salvador. Amén. Amigo y hermano, hay algo interesante que debemos tener en cuenta acá. Debemos explicar qué es el perdón y por qué necesitamos ser perdonados por Dios. También animar por un gran aprecio de las misericordias de Dios. O sea, animar a la gente que aprecie las misericordias de Dios. Testificar con un estilo de vida perdonador, un corazón perdonador. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas de esta parábola. Amado hermano y amigo, algo que me llama la atención es que cuando Jesús empieza a explicar esta parábola, Él toma el pasaje que está anterior, en los versículos anteriores de Mateo 18, en el verso 15 y 20, donde Él expresa algo tremendo acá. El Señor dice lo siguiente:
Dice que, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele cuando tú y él, repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mejor dicho, por incrédulo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es tremendo, hermano. Aquí hablamos de que hay una disciplina en la iglesia y hay el perdón. ¿Por qué, hermano? Si hay un hermano, el Señor tomó esto para que habláramos del perdón. Para ilustrar esta parábola. Vemos acá algo tremendo. En la iglesia, si hay algún hermano que ofende a otro hermano, este hermano tiene que ir, dice el Señor, y arreglar las cuentas con ese hermano. Si aquel hermano que le ofendió no quiere perdonarlo, él debe buscar a uno o dos testigos, otros dos hermanos, uno o dos hermanos, para que estén presentes cuando él esté arreglando las cuentas. Cuando él esté demandando de que se solucione el problema de la ofensa que le ha hecho el hermano. Si no escuchara, dice el Señor que está la iglesia. Si no escuchara a la iglesia, que lo tengamos por incrédulo. Aquí hay algo tremendo que el Señor nos muestra, algo poderoso. Y es lo siguiente. En este caso, podemos ver que si pasa esa ofensa y el hermano no se quiere arrepentir, el Señor nos enseña que lo tengamos como publicano, como gentil o como incrédulo. Aquella persona que como si no hubiese conocido a Dios. Pero sin embargo tenemos que seguir orando por esa persona. Tenemos que seguir con esa persona, orando por él, para que en algún momento llegue. Y si continuamos acá, hermanos, y llegamos a lo que dice en Mateo 18, versículo 21 al 22, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo 7, hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amado y hermano, aquí Pedro le estaba diciendo al Señor Jesús que si alguien había pecado 7 veces, ¿cuántas veces lo tenía que perdonar? Y el Señor Jesús le estaba diciendo: Pedro, si tu hermano viene y peca contra ti y se arrepiente, perdona. Y si sigue viniendo y se arrepiente contra ti, perdona. Por eso le dijo: perdona los 70 veces 7. Si usted se pone a sacar la cuenta, 490 veces es algo grande, es algo tremendo. Y aquí nos da a entender que si cada vez que venga la persona y te ofende y te pide perdón, debes de perdonar. Eso es lo que dice el Señor, un corazón perdonador. Pero para eso también, como hay una parte en la palabra de Dios que se revela en Lucas 17, dice la palabra de Dios en el verso 3 al 6, habla de que, dice lo mismo, dice algo parecido. Ahí habla del que es tropiezo. Habla también de aquellas personas que, sí, porque el tropiezo va a venir por alguien, pero también especifica ahí lo de la ofensa. Y la palabra te dice que hay que tener un corazón que tenga una confianza en Dios para perdonar. O sea, la fe es importante. Y con solamente un grano de mostaza tú puedes desarraigar un monte y trasladarlo al mar. Porque ahí está el poder de Dios interviniendo en tu vida, en tu corazón, para que tú perdones al que te ha ofendido. Y aquí viene lo más importante de esta parábola: el perdón del rey.
Cuando vemos acá en Mateo 18, dice que por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso dar cuenta con su siervo. Sí, porque si vamos a entrar al reino de los cielos, tenemos que hacer lo que Jesús nos dice. Comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y su mujer, y a su mujer e hijos, y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amado, qué tremendo. Una deuda de 10,000 talentos. Si nos vamos a las cuentas, algo sencillo les voy a decir. Si un talento equivale a 6,000 denarios, o sea, 6,000 días de trabajo, porque un denario representa 6,000 días de trabajo. Y nosotros vemos esa proporción, es algo tremendo. Porque si un día, yo estaba sacando la cuenta de lo que es el sueldo, el salario anual de una persona, se contabiliza por 273 días. Y si usted divide 6,000 en 273, salen 22 años. Y si usted multiplica eso por los 10,000, le da 220,000 años. ¿Cómo va a pagar una persona? Va a estar viviendo 220,000 años para pagar esa cantidad. Imposible. Es algo tan tremendo. Pero cuando este hombre suplica, se postra, como dice la palabra del Señor, dice acá, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y dice aquí, pero el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amado hermano, este hombre, una deuda que no podía pagar, este rey se la pudo pagar. Sabemos que en el tiempo de aquel Herodes cobraba 900 talentos al año. Y la proporción esta era 10 veces más de lo que cobraba el rey. ¿Cómo podía un siervo pagar esa cantidad? Imposible. Y sin embargo, este hombre hasta el último centavo de esa deuda se la perdonó. Eso fue algo tremendo. Fue salvo él y su familia, su esposa, sus hijos. No fueron vendidos. Este hombre le perdonó. Así es Dios con nosotros, hermano. Nadie puede liberarnos de nuestros pecados. Solamente el amor de Dios, la compasión y la misericordia de Dios, a través de Jesucristo. La palabra nos dice en el Salmo 49, versos 7 y 8, nos dice algo maravilloso, hermano. Nos dice en el Salmo 49, 7 y 8, dice: ninguno de ellos podría en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Y la palabra en 1 Corintios 6:20 dice lo siguiente también. Mire esto tan tremendo. Dos textos que se relacionan con la redención de Cristo. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son Dios. Esto es algo maravilloso, amado hermano y amigo. Algo grandioso, algo poderoso de parte del Señor. Su misericordia es tan grande que nadie podría hacer lo que hizo el Señor. Como dice el Salmo 103, 17, dice lo siguiente, hermano. Aleluya. El Salmo 103, verso 17, dice lo siguiente. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así. Aleluya. Dice así. En la parte 1 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Gloria a Dios, hermano. Qué tremendo pasaje que el Señor nos da acá. Y en Romanos 2:4, la palabra de Dios nos dice algo maravilloso, algo grandioso también. En Romanos 2:4, el Señor nos habla de su benignidad, algo tremendo, de su bondad para con todos. Gloria a Dios. En Romanos 2:4 dice: oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tremendo, hermano. Qué grandioso esto. Ahora, para ir ya en la recta final de esta parábola, vemos algo grandioso aquí que nos dice el Señor en su parte final de esta parábola, algo apoteósico de parte de Dios, algo tan tremendo, amados hermanos, algo que el Señor hizo. Y dice así. Vemos que cuando dice aquí en Mateo 18, continuando la lectura, entonces dice acá, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, le apretaba, mejor dicho, de su cuello y exigiéndole que le pagara lo que debe. Esos 100 denarios representaban aproximadamente 4 meses de trabajo que sí se podía cancelar. Pero a él se le perdonó algo grande, pero él sí no perdonó a este hombre, porque dice que entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, su consiervo, a quien él también le daba cuentas a él: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Así como él le había rogado al rey, a su señor, este también le vino a rogar, pero él no hizo lo mismo. Él dice la palabra en el verso 30, mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Le decía: siervo despiadado, como dice el subtítulo de este tema. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda, lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Amado hermano, aquí es tremendo esto, porque este hombre no quiso perdonar después de la tremenda deuda que le fue perdonado a él. Y por eso el Señor habla aquí de la falta del perdón. El perdón que él debería haber tenido no lo tuvo. Pero la palabra de Dios te habla de un perdón unilateralmente. Cristo, cuando estuvo en la cruz, perdonó, aún estando, como dice en Mateo, como dice la palabra de Dios, Mateo 23, 34, que él dice: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, aún muriendo. Esteban, en Hechos 7:60, puestos de rodillas, cuando estaban apedreando, dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ese es unilateral. Puede ser que tú perdones así, hermano, también. Pero puede ser, amado hermano, que si hay alguien que te ofende y esa persona no te pide, no se disculpa, no te pide perdón, tú no estás en la obligación de tomar la decisión de ir allá a buscar el perdón. Pero sí estás en la obligación de orar por él y tener misericordia y compasión hasta que Dios pueda tocar su corazón y este hombre pueda abrirle su corazón al Señor y arrepentirse. Porque la palabra de Dios te dice que, como dije yo anteriormente comenzando la reflexión de esta parábola, la explicación de esta parábola en Mateo 18, 15 al 20, si no se arrepienten estarían en contra, hermano, de lo que dijo acá, de aquellos que tuvieron que, les llevaron testigos para que la persona se arrepintiera, y si no se arrepentía fuera tomado como publicano, como gentil o como incrédulo. Dios quiere en nosotros un espíritu perdonador. Y para terminar, vamos a ver en Mateo 6:14 lo que nos dice el Señor. En aquella oración que el Señor hizo, dice acá lo siguiente: porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que perdonar. Si no perdonamos nuestras ofensas, el Señor tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Por eso es importante entender algo acá.
Si alguien te ofende y te pide perdón, perdona. Las veces que te ofenda, perdona. Pero si no te pide perdón, no está en la obligación de ir. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor amado, gracias te doy por esta palabra que tú me has dado. Te pido que esto toque el corazón de aquellas personas que tienen odio, que tienen raíz de amargura, que odian a alguien que les ha hecho algo. Dale un corazón perdonador, que ellos crean en ti para que tu fe llegue como una semilla de mostaza a su corazón y empiece a crecer esa fe en su corazón. Y puedan tener esa confianza y puedan tener el poder para perdonar. Así que, hermano, también quisiera despedirme hoy en Apocalipsis 19. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. En el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas. Y una acción justa es que tú tengas un corazón perdonador. Amén.